Entonces, desde el trono real gobernará como rey. También desde ese trono servirá como sacerdote. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué cumple dos funciones tan diferentes? Pero sobre todo, ¿en qué momento se realizará? Vamos a descubrirlo juntos en Zacarías, capítulo 6. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Estudiemos con mucho gozo, con mucha alegría. Estudiemos con el deseo de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy presenta dos de las visiones más difíciles de comprender porque no tienen mucha información, muchos datos para saber a qué se refiere. Y mis amigos, creo que de lo que hemos estado estudiando hasta este momento, durante todo este año, hemos descubierto que la palabra del Señor en muchos aspectos es muy clara, pero en otros aspectos, por el tiempo, las circunstancias, el ambiente, nos cuesta comprender cuál es el significado. Sin embargo, creo que de manera general la palabra del Señor ha sido muy clara y hemos sido grandemente bendecidos. Muy bien, en primer lugar hay una visión. En primer lugar hay una visión acerca de 4 carros que van tirados por caballos. El versículo número 2 dice que unos caballos son rojos, otros caballos negros, otros caballos blancos y otros caballos tordos. Estos salen de un monte, de unas montañas, de 2 montañas que tienen una apariencia de bronce. Estos son 4 espíritus. Esa palabra espíritus también es traducida como vientos y dice que son los 4 espíritus del cielo que están delante del Señor de la tierra. Y ellos salen a hacer su trabajo, versículos 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente. El carro con caballos negros van al norte, y el carro con caballos blancos van al occidente, y el carro con caballos tordos hacia el sur. Bien, como estamos viendo, salen estos carros jalados por estos caballos y se dirigen a diferentes puntos de la tierra. Vean el versículo 7, los poderosos caballos estaban ansiosos por salir a vigilar la tierra, así que el Señor dijo, vayan y vigilen la tierra. Entonces salieron de inmediato e hicieron el recorrido. Me parece que uno de los elementos para poder entender esto está en el versículo 8. Dice, luego el Señor me dijo, mira, los que fueron al norte han desahogado el enojo de mi espíritu. Y allí en la tierra del norte. ¿Cuál es la tierra del norte? Creo que este es los caballos que más nos llaman la atención. La tierra del norte es identificada como Babilonia por una razón, ya que los caminos por los cuales ellos llegaban a sus invasiones a Jerusalén eran caminos que daban hacia el norte. Por esa razón se llegó a identificar a Babilonia con el país del norte. Eso también ya lo hemos visto, que así ha sido usado en otras ocasiones en la Biblia. ¿Qué estaba pasando? Se considera que esto se refiere a que como el pueblo había comenzado ya a trabajar con la construcción, principalmente los samaritanos, que eran los que más se oponían, habían llevado cartas al rey allá en Babilonia para que se detuviera. Entonces ellos están con el temor de que salga un edicto en el que nuevamente se suspenda o se corrobore la suspensión de la construcción. Ellos están muy preocupados y temerosos. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que en esta visión estos caballos van hacia el norte, van a trabajar a favor de Dios y a través del pueblo, a favor del pueblo, perdón, para que no se detenga el templo. Y fíjense qué noticia tan extraordinaria, porque un tiempo después, unos días después, el rey del norte evalúa qué está pasando, buscan en los archivos y encuentran que ya se había dado un edicto desde el mismo rey para que se construyera. Así que él confirma ese edicto y no solamente lo confirma, sino que también manda que se les den materiales, que se les den recursos para terminar el templo. Así que esta pequeña visión como que nos deja esa interpretación que Dios mandó a sus agentes para poder trabajar de tal manera que el templo no se detuviera. Y mis amigos, lo hemos dicho,
Hay cosas espirituales que nosotros no tenemos el alcance de ver, solamente oramos y confiamos en el Señor, pero Dios interviene, Dios se acerca y Dios mueve las cosas de tal manera que se pueda hacer su voluntad y por supuesto que escucha nuestras oraciones. Eso también lo vimos de manera muy gráfica en el libro de Daniel, esa lucha entre el bien y el mal y cómo los agentes del enemigo y los agentes de Dios luchan para que el pueblo de Dios pueda conservarse. Así que mis amigos, cuando tú ores, cuando tú pidas algo al Señor, cuando tú abras tu corazón al Señor, debes tener la convicción de que hay algo que se está haciendo, de que el Señor escucha y Él está implicado en esa oración. También en la segunda visión, es un poquito más sencilla, dice que vienen, versículo número 10, vienen unos personajes de Babilonia que traen objetos de plata y de oro. Estamos hablando del versículo número 10. Aquí se dan la lista de los nombres. Sin embargo, en otras traducciones se les llama como los príncipes o los principales o los representantes. Por eso se considera que estos personajes, Eldaí, Tobías y Jedaías, eran como los líderes de Babilonia y cuando ya el templo estaba por terminarse, ellos están mandando regalos para el templo, como regalos de todos los que estaban allá. Entonces, el versículo número 11 se le dice al profeta Zacarías, mira, recibe estos obsequios de plata y de oro y haz una corona. Y fíjate qué interesante, entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es una visión, esto no sucedió en realidad. Realmente aquí este hombre, el sumo sacerdote, del cual hemos hablado bastante, y su trabajo y su influencia en ese momento, él estaba representando algo muy especial y algo muy interesante que se describe en el versículo número 12. Dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño. Esta palabra, el retoño, esta palabra tiene que ver, es una palabra mesiánica, es decir, que describe al Mesías. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque así ha sido interpretado aún por los rabinos a lo largo de la historia. El renuevo, el retoño son palabras que se han usado para definir al Mesías. Entonces lo que aquí está haciendo es que este sumo sacerdote representa al Mesías que vendrá, que es coronado. Pero miren lo interesante de su coronación. Dice el versículo número 13 que entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Esto es muy importante porque, mis amigos, en el Antiguo Testamento Dios había establecido claramente las funciones. Uno era el rey, otro era el sacerdote, otros eran los profetas y cada uno tenía su función y no podía uno hacer la función de otro. Y por supuesto que cada quien tenía definido el por qué Dios lo había puesto. Sin embargo, en el Mesías, representado aquí en Yeshua, el Mesías va a cumplir el renuevo, el retoño, va a cumplir doble función. Por un lado, gobernará como rey, pero por otro lado, servirá como sacerdote. Y eso lo vimos en la vida de Cristo Jesús, porque Él cuando vino a este mundo y entregó su vida por nosotros, Él se convierte en sacerdote celestial, de acuerdo a Hebreos, que lo vamos a estudiar más adelante. En Hebreos nos describe el oficio sacerdotal del Mesías. Entonces, cuando Jesús viene y murió por nosotros, ofreciéndose como una ofrenda, Él se convirtió en sacerdote celestial, de acuerdo a Hebreos. Pero también Él cuando regrese por segunda vez, la Biblia lo describe como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Él cuando regresa ya en su función de Rey que rige y por supuesto como el que rige en este mundo. Así que por eso dice aquí la Biblia que habrá armonía entre estos dos oficios. Así que esto no se cumplió en su tiempo como una profecía que haya servido para ese tiempo de manera literal, sino que será tomada y fue tomada ahora por el Nuevo Testamento para hablar del Mesías de Cristo Jesús. Ahora el versículo 15 deja un punto importante también. Dice, vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Fíjense que
este versículo nos deja claro que para su tiempo vendrían personas a llevar recursos para ese templo, pero al no cumplirse las profecías de esa manera literal, ahora estas personas son las que vienen de todo el mundo para ser parte de la iglesia del Señor. Y ahí es donde estamos incluidos tú y yo, al ser parte de la iglesia de Cristo, al ser parte del templo del Señor. Muy bien, aunque como te decía, estas profecías no son tan claras, se le dice que son como oscuras porque su significado es muy incierto, pero nos dejan lecciones me parece muy, muy importantes. Y la primera con la que yo me quedaría es eso: el Señor está trabajando a favor de nosotros. Él manda a sus agentes, a sus ángeles. Ellos se acercan a los gobernadores, se acercan a las personas que necesitan tomar decisiones sobre su pueblo, sobre nosotros. Así que debemos nosotros orar con más fe y con más convicción porque el Señor actúa. Y en segundo lugar, mis amigos, este Mesías que fue prometido vino. Ahora es nuestro sacerdote que intercede por nosotros en las alturas de los cielos, de acuerdo a Hebreos, y que pronto regresará para ser coronado, para que nosotros seamos participantes de ese eterno Rey, de esa eterna gloria que será sin fin. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, nos ponemos hoy en tus manos, agradeciendo tu presencia, tu bondad, agradeciendo que eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Por favor, danos fe y confianza en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amigos. Sigan orando y sigan abriendo su corazón al Señor.